Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro em, cuarto espacio abierto de este módulo 7, ¿ok? Ya son las 11 en punto de la mañana, así que vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto. El orden de nuestra sesión es el siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Entonces, esa es la orden de esta sesión. Me presento para todos ustedes, ya saben las presunciones, protocolo que nos puede seguir la institución, para que siempre tengan en cuenta quién es la persona que está a cargo de este módulo 7. ¿Okay? Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con especialidad en la ciencia del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua, sobre todo al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa Línea CEP. ¿Ok? El propósito de nuestra sesión, y siempre lo aclaro y es para que siempre lo tengan en la mente, justo el verbo lo dice: aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. Ese es nuestro propósito, ¿ok? Algo que ustedes ya tienen bastante claro. Perfecto. ¿Cuál es nuestro tema entonces? Nuestro tema es el siguiente: Used to. Les decía a algunos estudiantes el día miércoles, cuando estábamos ahí trabajando con este espacio abierto, el espacio abierto número 3, que dentro del presente, más bien dicho, dentro del pasado simple, existe una estructura que nos apoya o nos ayuda a hacer un tipo de narración que pareciera que es la misma, pero no lo es. En cuanto al pasado simple, hay una gran diferencia entre decir yo jugué a decir yo jugaba. Yo corrí, yo corría. Yo dormí, yo dormía. Yo estudié, yo estudiaba. Yo leí, yo leía. Yo escribí, yo escribía. Ese segundo eh, eh, palabra o oración que les estoy dando es justo lo que vamos a aprender. La primera que les di, es decir, yo corrí, esa la vimos el día miércoles, es el pasado simple de manera sencilla. Yo corría es este used to. Yo comí, el del miércoles. Yo comía, el used to. Una de sus traducciones es yo solía o solía, es digamos la traducción más conocida en cuanto a los libros, en cuanto al material o a la literatura que está, sobre la cual está basado este tema. Esa es la traducción que normalmente le damos. Sin embargo, dentro del español tenemos un tiempo muy en específico y es justo ese sonido que les decía. Yo jugué, yo jugaba, es este segundo. Yo corrí, yo corría, es este segundo. Yo dormí, yo dormía, es este segundo. Y siempre les digo a la mayoría de estudiantes, ¿alguna vez se han preguntado cuál es la diferencia entre decir yo comí, yo comía, yo corrí, yo corría, yo estudié, yo estudiaba, yo jugué, yo jugaba? Y algunos se quedan pensando como, que uno lo hice ayer y lo otro lo hice hace más días. Y les digo, no. Es decir, sí y no en cuanto a que una acción ya fue cometida, por ejemplo, lo hice ayer, pero no es en sí, digamos, hacia el sentido en el que va el uso del just to. Ambas acciones, ambas situaciones ya fueron cometidas. La diferencia es que con el pasado simple, el que vimos el día miércoles, el simple normal con verbos con ed o verbos irregulares, quiere decir que esa acción fue cometida, sí, en el pasado, pero desapareció. Es decir, no nos da mayor información si fue repetitiva la acción, si se fue manifestando en otros momentos, no nos dice mayor cosa más que solo y únicamente que yo jugué. ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? No nos dice la frecuencia, no nos dice nada, solamente nos da ese señalamiento de que yo jugué y queda vestigio, queda huella de que yo jugué. Ok, jugué fútbol, ¿cuántas veces? Una, dos, tres, cuatro, sabrá Dios, pero jugué fútbol, ok. Si yo digo yo jugaba fútbol, dejen claro algo. Si no lo habían pensado ustedes, es tiempo de que se hagan conscientes de ello. Dejen claro lo siguiente: yo jugaba fútbol. Digo lo siguiente, que esa acción fue un hábito en mi vida pasada, ¿ok? Es decir, no solamente la realicé una vez, sino continuamente, de manera
constante, jugaba fútbol, es decir, quizás los domingos, quizás los lunes, quizás el fin de semana. En mi vida pasada eso solía suceder, yo veía caricaturas. En mi vida pasada eso solía suceder, eso fue un hábito, una costumbre, ¿ok? Se los digo para que lo tengan ahí en mente. Ahora, dirán ustedes, entonces, ¿cómo utilizo estos años? Les decía, no me acuerdo si fue en la primera sesión o en la segunda, que hay ciertas edades donde de pronto dicen algunos teóricos del lenguaje que ya es un tanto difícil el aprendizaje de los idiomas. Otros tantos señalan que hay otras formas de acercarnos al aprendizaje de idiomas. Yo les decía en esa sesión, me acuerdo, que aunque rebasemos ya una edad donde el español ya está sentado, hablan algunos teóricos que a los 12, 13 años, 14, 15, en la entrada de la adolescencia, ya el español ha terminado de asentarse de alguna manera en nuestro cerebro y conforme pasan los años, la adquisición o el aprendizaje de una segunda, una tercera, una cuarta lengua, una lengua extranjera, se va dificultando un poco más conforme van pasando los años. Previo a esos años, previos a la adolescencia, todavía aún podemos aprender o llegar a adquirir un nivel de dominio del idioma, pues hasta como nativo, digámoslo nosotros. ¿Okay? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Les decía en alguna sesión, lo podemos hacer a través del estudio de las estructuras gramaticales, haciéndonos conscientes de lo que tenemos en español. Si sabemos exactamente qué, o si no exactamente, pero por lo menos ya poseemos cierta idea de lo que nosotros encontramos en nuestro propio idioma, ahora lo único que resta es buscar algo que se asemeje a esta función de la que yo ya tengo en mi propio idioma. Yo ya sé de decir, por ejemplo, no sé, quiero irme a Estados Unidos, quiero irme a trabajar a Estados Unidos. En español soy expresar. Seguramente habrá algo que se asemeje a esta oración en inglés. Habremos de buscarlo. Quizás no podrá ser traducido de manera literal, pero cumple exactamente la misma función. Quiero, no sé, ir al restaurante y quiero decir, ¿me puede traer la cuenta? Que no sé decirlo. Ok. Seguramente hay una frase, hay una estructura que cumple esta función. ¿Cuál es? Necesito saberla y estudiarla. ¿Ok? ¿Por qué les señalo esto? Ustedes ya saben, ya tienen un dominio, una competencia lingüística en cuanto al español. Ya saben leer, ya saben escribir, ya saben hablar y obviamente entienden, saben escuchar, saben comprender. Ya no es necesario que quizás en sus clases de inglés les enseñen de nuevo a escribir y traigan su libreta de caligrafía y comienzan a hacer las bolitas y cosas como esas, a trazar las palabras, las letras, más bien. Ya no es necesario. Es decir, ya tienen un dominio de un idioma. Ahora la cuestión es que ese dominio, tratar de llevarlo hacia el otro, buscando cierta semejanza para que, digamos, que el aprendizaje se vaya facilitando un tanto más. Bueno, ¿por qué les señalo esto? Todo este previo que les di es justo lo que necesitamos, es decir, eh, entender que Just To tiene una semejanza en cuanto a alguna estructura en el español. Jugué, ese no es. Jugaba, ese es. Reí, ese no es. Reía, ese es. Corrí, ese no es. Corría, ese es. Escribí, ese no es. Escribía, ese es. Justo este segundo en cuanto a esta expresión. ¿Ok? Ese es. Bueno, adentremos en materia ya de manera llena para que podamos ir entendiendo cómo funciona. Veamos lo siguiente. Dice la pregunta, What did you used to do when you were a child? Dice la pregunta, ¿qué solías hacer cuando eras un niño? Cuando eras niño. What did you used to do when you were a child? What did you used to do when you were a child? Algo importante. Recuerden que estamos utilizando el used to con D. Analicen esta pregunta y se darán cuenta que algo le pasa a esta estructura que estamos utilizando. Si ya se dieron cuenta, algo pasa. Vuelvo a repetir, estamos trabajando con used to. Parece que es cook. Used to. Estamos trabajando con used to. Parece que es cupo. ¿Qué sucede? Resulta que used con D al final después de la E, used to lleva una D cuando preguntamos. Lleva una D
cuando negamos, pero no existe en preguntas. Perdón, lleva una D cuando afirmamos, no lleva la D cuando negamos, ni tampoco lleva la D cuando preguntamos. Solo existe just con D cuando preguntamos y tiene que tener a un lado el to, ¿ok? No puede ser sin el to porque de otra manera estaríamos diciendo otra cosa y ahí sería un verbo normal, y ese es usar o utilizar, ¿ok? Entonces de nuevo, la pregunta dice, what did you use to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Digamos que si lo asociamos a lo que ya les expliqué, diríamos ahí, ¿qué hacías cuando eras niño? A diferencia de decir, ¿qué hiciste cuando eras niño? ¿Qué hacías? Es decir, que fue un hábito. ¿Ok? Veamos cómo podemos responder nuevamente la pregunta. What did you use to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras un niño? Nuevamente, ¿cómo respondemos a esto? Desde las veces pasadas les he estado señalando que no podemos construir oraciones sin sujetos. Los sujetos son extremadamente importantes. Tienen que existir sí o sí. Recuerden lo que les dije en inglés, al igual que en español de hecho, pero es muy marcado en inglés porque es el nombre que ellos le dan. Tenemos voces activas y voces pasivas. Las activas son sujetos que hacen acciones. Las pasivas son acciones hechas por sujetos. ¿Qué tipo de oración tenemos que construir? Activas, acciones hechas por sujetos. Estados sentidos por los sujetos. Sentimientos sentidos por los sujetos. ¿Ok? Perdón, sujetos que tienen sentimientos, sujetos que están en un punto, esa es activa, ¿sale? ¿Qué tipo de sujetos? Ya les había dicho en algún momento. I, you, he, she, it, we, you, and they. Estos son pronombres y los cuales los podemos utilizar. So, the question says, what did you used to do when you were a child? So the first thing that you have to do, you have to think about the subject or a pronoun you are going to use or you want to use. For example, you may use pronouns I, you, he, she, he, we, you, and they. And you need to use verbs such as read, listen to, study, watch, talk to, look at, and dance. Okay? But also you have to use complements, maybe a book, salsa, music, a movie, English, or many other. But remember, we are using just to. Pero recuerden que estamos utilizando el just to. Entonces ese justo es el que vamos a colocar. Y vean dónde está. Y así de sencillo es como construyo. Pienso en un sujeto, I. Pienso en el just to. Pienso en un verbo, read. Pienso en un complemento, a book. Y digo, I used to read a book. Yo solía leer un libro. I used to read a book. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué solían hacer cuando eran niños? De las oraciones que tienen aquí enfrente, de las opciones en cuanto a palabras aisladas que están dentro de los recuadros, ¿cuál podría ser una de las respuestas que ustedes podrían dar? Piensen en alguna. No necesitan crear ninguna otra. Guíense con lo que yo les estoy dando para que también ustedes puedan ir asociándolo hacia sus propias respuestas, pues ya un rato más personalizadas, que van acorde a su realidad próxima o a lo que ustedes normalmente hacían. Bueno, la pregunta dice, what did you used to do when you were a child? Yo respondí, I used to listen to music. Yo solía escuchar música. ¿Cuál podría ser su respuesta? Piensen en un sujeto. I, you, and he. ¿De quién quieren hablar? Si la pregunta va para ti, es obvio que tienes que responder con I. Y seguido del I colocas used to. Pienso en un verbo, en aquel que comete la acción. Listo, lo selecciono y lo coloco. Y digo, por ejemplo, listen to. Pienso en un complemento, no sé, quizás music. Y digo, I used to listen to music. Yo solía escuchar música. ¿Ok? Piensen ustedes en su propia respuesta. ¿Cuál podría ser? Quizás algunos puedan decir, I used to listen. No. Sorry. I used to study English. I used to watch a movie. I used to talk to my mother. I used to look at a movie maybe. I used
to dance, solía bailar salsa, maybe. Okay, talking about a very specific rhythm. Excellent. So that could be the possible answer you may give, right? I used to listen to music. I used to study. I used to watch. I used to talk. I used to dance. I used to look at. I used to talk to. I used to listen to. I used to read. And of course, you need to use a complement, a book, salsa, music, English in the mother. I used to listen to music, ¿ok? Piensen en una posible respuesta y compártanla con nosotros cuando sea posible, ¿ok? Si nosotros ya fuimos capaces de construir afirmaciones, ahora es tiempo de saber cómo construir negaciones. La pregunta sigue siendo la misma. What did you used to do when you were a child? ¿Cuál podría ser la respuesta? De nuevo, necesito sujetos. Los sujetos no pueden ser eliminados, tienen que estar sí o sí, ¿ok? Son parte medular de nuestra idea porque con los sujetos más los verbos obtenemos la conjugación que estamos buscando. Quiero decir juego, quiero decir juegas, quiero decir juegan, quiero decir jugamos. Asignándole el sujeto al verbo, vamos a obtener esa conjugación que tanto estamos buscando, ¿ok? Sujetos. Después de ello, ya lo sabían, pensamos en la acción que podemos cometer, en su complemento, y colocamos el used to. Recuerden que cada estructura gramatical que ustedes manejen tiene que ser manejada en afirmación, en negación y en pregunta. Ahora es turno de trabajar con las preguntas y algunos me dirán, ¿no se supone que tiene que utilizar don? Me ha sucedido que algunos estudiantes piensan que por el hecho de haber aprendido en algún momento don't or isn't or I don't know, aren't, piensan que siempre tiene que ir esa misma forma de negar y no es así. Cada estructura gramatical del inglés tiene sus propias formas de negar. En este caso, y para el pasado prácticamente, necesitamos necesitamos eh, saber cuál es la forma de decir no. Y si nosotros descubrimos que la forma o el auxiliar más bien titular del pasado simple es el did, ese es el que vamos a utilizar, más el not. Y terminaríamos diciendo algo como lo siguiente. I did not used to listen to music. I did not used to read a book. I did not used to study English. I did not used to watch a movie. I did not used to talk to my mother. I did not used to look at a movie maybe. I did not used to dance salsa, dance music maybe, I don't know, something like that. ¿Ok? ¿Qué hago entonces? Sujetos, más el did, más el not, más el used to, pero algo que les dije desde la pregunta que tenemos para responder. Recuerden que el used con D solo se usa en afirmaciones. El use sin la D más el to se utiliza en negaciones y en preguntas. Entonces puedo decir I did not use sin la D. Did not use to listen to music. ¿Ok? Ahora, tiempo de que ustedes creen su propia respuesta en cuanto a negación. La idea que ustedes ya tenían en cuanto a las afirmaciones, tráiganla de nuevo a colación y traten de negarla. Justo y exactamente la misma idea. Si en su mente crearon algo como I used to play football soccer, nieguenlo. Y ahora dirán I did not used to play football soccer. Si en su mente está I watch a movie, ahora si lo trato de negar, digo, I used to watch a movie. Si lo trato de negar, ahora digo, I did not used to watch a movie. Piensen en una negación. ¿Cuál negación podría ser? Escríbanla, compártanla, por favor.
Si ya creamos afirmaciones, si ya creamos negaciones, es tiempo de construir preguntas. Exactamente, justo eso, preguntas. De nuevo, ¿qué necesito para las preguntas? Necesito sujetos, sí o sí. No puedo omitir a los sujetos, como ya tanto les he venido diciendo una y otra y otra y otra vez. Los sujetos son extremadamente importantes para poder entender la oración que estoy emitiendo. Sujetos, más verbos, más complementos. Pero antes, vean lo que voy a hacer. Va el did. Y si ustedes ya siguieron el ritmo de esto, sabrán que ahí hay un error. ¿Cuál podría ser el error? De acuerdo a lo que se supone que ustedes ya conocen. Hay un error y es un error con una letra. Lean, investiguen, indaguen, dense cuenta que algo de lo que tenemos ahí no es bienvenido. Tenemos que excluirlo, dirán algunos, tenemos que quitarlo de ahí. ¿Ya lo notaron? Exactamente, la D. No puedo decir did I just con D. Recuerden que cuando tienen el did, justo cuando tienen el did, ya no necesitan utilizar la D en el used to. Hay que eliminarla, hay que quitarla cuando tenemos al did. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué sucede con el resto? Pues se queda igual. Me refiero a que si ya utilicé un complemento y antes un verbo, y es la idea que estoy tratando de emitir desde hace ratito en cuanto a afirmación y negación, los ingredientes restantes pertenecerán o hecho permanecerán en el mismo orden de aparición y diré algo como lo siguiente. Did you, digamos que la pregunta que ustedes ya, como he dicho, la oración que ustedes tienen, la pueden trasladar hacia el you y en lugar de decir did he o did I, dirán did you. Digamos que yo les voy a preguntar o les voy a hacer esta pregunta y les digo, did you use, did you use, did you use to listen to music? Did you use to listen to music? Did you use to listen to music? ¿Solías tú escuchar música? Did you use to listen to music? Did you use to listen to music? Con la misma idea que ustedes ya tienen, justo con la misma, traten de preguntarme a mí. No sé, quizás crearon algo con Watch a Movie. Pregúntenme si yo solía ver una película. ¿Qué dirán? Did you use to watch a movie? Pregúntenme, quizás estuvieron creando, no sé, dance salsa. Pregúntenme si yo solía bailar salsa. ¿Qué dirán? Did you use to dance salsa? Perfecto. Quizás ustedes crearon algo con study y ustedes dijeron que estudiar inglés. Pregúntenme si yo solía estudiar inglés. Did you use to study English? Excelente, muy bien. Piensen y compártanlo con nosotros. Saben también que una vez que ya hayamos creado afirmaciones, negaciones y preguntas, también debemos crear preguntas que tienen otro fin, otro propósito, que es obtener información aún más precisa. ¿Qué podríamos hacer? Pues quizás como lo siguiente. Who did you use to listen to music with? ¿Qué voy a hacer? Vean, ya tengo la raíz o la estructura base de lo que ya se supone que hice en la sesión. Como he dicho en el paso anterior, ya tengo did, más you, más he, más she, más he, más they. Y ya tengo el used. Sigue estando el error, ya se dieron cuenta. ¿Cuál es el error? Se sigue sin notarlo. Analicen la oración, dense cuenta que hay un error. ¿Cuál es el error? Pues que tiene una D. Recuerden que el used to va sin D cuando tenemos el did. El used to va sin D cuando tenemos otro tipo de oraciones, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos hacer o qué necesitamos entender? Que la D no puede ser utilizada cuando tenemos el did, ¿ok? Entonces, de esto que tienen aquí enfrente, que ustedes están analizando, la D no puede ser utilizada. La omitimos, la borramos, no la necesitamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el did.
Ahora, una vez teniendo esto, ¿qué requerimos? Pues necesitamos utilizar las double-edged questions como what, como where, como when, como how, como who y como why. ¿Ok? ¿Qué hago con ellas? Necesito agregarlas al inicio de la estructura que yo ya tengo. What, recuerden que significa qué. Where significa dónde. When significa cuándo. How, cómo, who, quién. Why, por qué. Y entonces digo lo siguiente. Who did you used to listen to music with? ¿Con quién solías escuchar música? Who did you used to listen to music with? ¿Con quién solías escuchar música? Who did you used to listen to music with? ¿Con quién solías escuchar música? ¿Ok? ¿Qué otro tipo de pregunta puede ser? Por ejemplo, si quiero una pregunta de propósito, que alguien me diga para qué, puedo hacer la siguiente. Si yo ya tengo lo del medio, lo que está en medio, donde está el did, hasta donde llega music, ya digo lo siguiente. Did you used to listen to music? Ahora a los extremos pongo el what y pongo el for y digo, what did you use to listen to music for? Y esa pregunta dice, ¿para qué solías escuchar música? What did you use to listen to music for? ¿Para qué solías escuchar música? ¿Ok? Cualquiera de las preguntas de las double-edged questions que están ahí pueden ser utilizadas dependiendo el propósito que ustedes busquen o dependiendo de la información que deseen obtener. Recuerden algo, su actividad integradora número 4 evalúa su habilidad, porque esa es la estelar o es el punto estelar de la actividad integradora 4, evalúa su habilidad para hacer preguntas. Eso es lo que está evaluando. Dense cuenta que les está pidiendo hacer una línea del tiempo, que les está pidiendo que las preguntas que ustedes emitan lleven una secuencia lógica en cuanto al tiempo, para que posteriormente eso que ustedes ya hicieron en cuanto a preguntas sea proyectado en una línea del tiempo desde el inicio, lo que sigue, lo posterior, hasta llegar a la conclusión del evento, de la situación que ustedes están narrando, si lo ven de esta manera. ¿Ok? Pónmelo en cuenta para que puedan utilizar preguntas adecuadas o correctas que les den la información, que les puedan apoyar a obtener la información de aquellas personas que van a entrevistar. ¿Ok? Eso es muy, muy, muy importante. Bueno, veamos. Used to en inglés. Significado y usos. Esta expresión significa solía en español. Por ejemplo, I used to play soccer. Yo solía jugar fútbol soccer. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes se den cuenta de algo. Sucede que si yo leo la oración que dice solía jugar fútbol sin necesidad de leer la que está en inglés, solo y únicamente enfóquense en solía jugar fútbol. Si yo la leo, esa oración es ambigua. ¿Por qué? Yo les preguntaré a ustedes, ¿quién, sin leerla de inglés, ok? Yo les pregunto, ¿quién jugaba fútbol? Y ustedes dirán, sin verla de inglés, ok. Solía. Primero piensen, ¿a quién le pueden asignar esa acción? Solía. Yo solía. Usted solía. Él solía. Ella solía. Eso solía. 5 personas. Es ambiguo. Ahora, ¿por qué dejo este tipo de ejemplos? Porque lo que quiero es que se den cuenta de algo. Cuando ustedes hacen uso del traductor, recuerden que pues el traductor no es algo que esté penalizado ni nada de esas cosas, no obstante, hacemos la recomendación de que por favor hagan las tareas por ustedes mismos sin necesidad de utilizar el traductor. Sin embargo, en ocasiones pues, habrá momentos en los que ustedes hagan o tomen la decisión de utilizar el traductor y siempre les digo, pongan de manera evidente y clara al sujeto, no lo eviten. Es decir, en lugar de ponerle al traductor, en lugar de ponerle al traductor, ¿solía jugar fútbol? Ahora pongan, yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. ¿Por qué lo señalo? Resulta que si ustedes no colocan justo el sujeto del cual ustedes quieren hacer referencia o mención, el traductor les va a enviar alguna de estas 5 opciones que ya les dije en cuanto a sujeto, dado que es ambiguo, no tiene claridad de quién cometió esa acción y va a aventar alguno de esos 5. Si es que les avienta o les arroja justo el que necesitamos, pues no habrá ningún problema.
Y lo que sucederá es que ustedes tendrán lo necesario, me refiero, es decir, concordará lo que ustedes están haciendo con lo que estamos entregando. Es decir, de puro chiripa, de pura suerte, lo que ustedes generaron terminó con el I, o terminó o hace uso del he, o hace uso del you, está perfecto. La situación es cuando no hay concordancia, nos damos cuenta que eso está hecho. El traductor, ¿sale? Usos del just, dice ahí, se usa para hablar de una acción que ocurría como un hábito en el pasado, pero no ocurre o no es verdadera en el presente. Digo, por ejemplo, I used to play soccer, and now I don't have time. Yo solía jugar fútbol soccer, pero ahora no tengo tiempo. Solía jugar fútbol, pero ahora no tengo tiempo. Entonces, ¿qué les queremos decir? El used to. So you need to use used to when you're talking about an action that started in the past and it was like a habit or something that you often do. You often did in this case. But in the present, it doesn't exist any longer. Es una acción que en el pasado existió, pero en el presente ya no existe. ¿Ok? Ya no existe más. Ya no hay manera de poder, pues de alguna manera, hacer o repetir ese tipo de acción o actividad porque ya no existe. ¿Ok? Bueno, ¿por qué les menciono eso? Porque algunos piensan que al momento de utilizar el solía también existe en presente. No existe en presente. Esa estructura solo y únicamente existe en pasado. No tiene uso en el presente y sirve solo y únicamente para narrar acciones que fueron cometidas en el pasado, pero que fueron hábitos, ¿ok? Fue un hábito en mi vida pasada y que quizás esa acción o fue recurrente durante ese periodo, ¿ok? Durante, no sé, 10, 12, 13, no sé, durante varios momentos de mi vida pasada, pero ya no existe, ya no incide en mi presente. Eso es algo muy medular, o más dicho, eso es lo medular de los usos o del uso de just. No la puedo emplear en presente porque no existe más el presente, ¿sale? Importante, dato muy importante. Ahora, ¿qué tipo de sujetos, o más dicho, qué tipo de verbos necesito utilizar? Recuerden lo del miércoles, les decía que para el pasado simple, simple y sencillamente necesitan utilizar sujetos que aparecen en la sección de past tense, solamente. No necesitan utilizar ningún otro sujeto, solo los que, perdón, ningún otro verbo, solo los que aparecen en past tense, independientemente de que sean verbos regulares o irregulares. Busco un sujeto y digo I opened, I accepted, I loved, I learned, I heard, I dared, I danced, I erased, I exchanged, I walked, I closed, I dated in this case, I cooked, I considered, I counted, I answered, I wished, I started, I pushed. Y eso es todo. Eso es todo. Quizás le pongo un complemento, obviamente, ¿no? Pero para el used to no pueden ser utilizados esos. Utilizan el used to más alguno de esos verbos. Un ejemplo, I used to help my father. Yo solía ayudar a mi papá. I used to help my father. Yo solía ayudar a mi papá. I used to help my father. Dense cuenta que help aparece en la sección de los verbos de infinitive. Justo ahí. Ahí están. ¿Ya los vieron? Justo ahí aparecen. No aparecen en ninguna otra sección. ¿Ok? Son los de infinitive los que irán después del used to. ¿Ok? Diré algo como I used to help, I used to open, I used to accept, I used to love, I used to learn, I used to call, I used to dare, I used to help, and so on. Y le pongo un complemento, obviamente. ¿Listos? No importa que sean verbos irregulares. Aquí en la tablita hay verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Aquellos que no terminan en ed, lo que ya les venía mencionando desde hace tiempo. No terminan en ed, por ende no son verbos regulares, son irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Aquellos que no terminan en ed, los verbos irregulares, aquellos que cambian parcialmente, cambian totalmente o nunca cambian. En este caso cambian parcialmente. Vean built. Es el mismo ejemplo que les di el miércoles. En pasado digo built con T. En pasado participio digo built con otra T. Cambio en una letra, cambio parcialmente. Verbos que nunca cambian, encontremos, me parece que aquí tengo una lista también.
de los que nunca cambian, no, aquí no la tengo. Pero les doy un ejemplo como set, colocar, set y set es igualito en sus tres formas. Golpear, head and head es igualito en sus tres formas. Costar, cost and cost es igualito en sus tres formas, ¿ok? No cambia en ningún momento, ¿ok? Entonces, ¿qué verbos necesito? Solo esos. Y digo, I used to build, I used to find, I used to hear, I used to pay, I used to student, I used to lose, I used to lend, I used to live. And that's it, ¿ok? Eso es todo. Ahora, estamos creando afirmaciones, negaciones y preguntas, pues tomemos esos mismos ejemplos para negar, solamente para que ustedes vayan acordándose. En el anterior recuerden que estaba la D, digo used to. En este para negar no va a aparecer la D porque ya tengo el did. Y digo I did not used to help my father. I did not used to open the door. I did not used to accept your love. I did not used to learn English. I did not used to answer a question. I did not used to wish you a Merry Christmas. I did not used to study a mayor. I did not used to dance salsa. Eso es todo. No importa si siguen siendo verbos irregulares, lo mismo. I did not used to hear all songs. I did not used to find my keys. I did not used to keep my items. I did not used to pay attention. I did not used to leave my house. And so on. De nuevo, el used to no está presente en cuanto a la D, no tiene la D dentro de sus componentes, ¿ok? Importantísimo tomarlo en consideración. Si hago preguntas, saben que puedo utilizar con el did y seguir con el resto de lo que ya conocen. Sigue estando la oración sin llevarla de. No digo used to, digo use. Pasada ya escucharon. Use. Did you used to help your father? Did you used to study? Did you used to learn? Did you used to dare? Did you used to help? Did you used to consider? Did you used to count? Did you used to answer? Did you used to wish? And so on, ¿ok? Lo mismo con verbos irregulares, pueden hacer exactamente lo mismo. Perfecto, ¿ya vieron? Muy bien. Pero no tengan ninguna duda, pero si es que hay alguna duda, con confianza saben que pueden hacérmelo saber para que pueda yo guiarlos o apoyarlos. Eso es en cuanto al uso del just. ¿Lo podemos utilizar? Sí, de preferencia hagan uso del just to, tanto en la actividad integradora 3 como en la 4. En algún punto por ahí colóquenlo, porque narrar y las acciones cometidas en cuanto a costumbres que teníamos en un periodo de nuestra vida pasada. Entremos a nuestra actividad integradora 4 y veamos qué es lo que se supone que ustedes tienen que entregar. Perdón que utilicen la palabra esta de suponer, pero en ocasiones han sucedido cosas un tanto extrañas en algunas tareas, donde no sé qué suceda, si se confunden y piensan que por el hecho de que la indicación esté en español, al igual que en inglés, porque viene primero en inglés y luego en español, piensen que la tarea es en español. Me ha tocado ver que esta actividad toda está hecha en español, toda. Sin embargo, esta actividad les pide dos versiones, en inglés y en español, pero no todo en español. Entonces es importante poner atención a las indicaciones para poder hacer un buen trabajo. La indicación de nuestra actividad integradora número 4, por lo menos la primera indicación dice lo siguiente. Escribe, write 10 questions in simple past in English in the following box to gather information about your family history. Then, translate them into Spanish. Y en español diríamos, escribe 10 preguntas en pasado simple, en inglés, en el siguiente cuadro, para recabar información acerca de la historia de tu familia. Luego tradúcelas al español, ¿ok? ¿Os pide traducción? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a construir tantas preguntas como sea necesario, pero sobre todo que lleven una secuencia en cuanto al tiempo. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? Porque saben que tienen que construir una línea del tiempo. Cuando solo y únicamente preguntan, solo por preguntar, digamos ahí un tanto a lo ahí se va, dirán algunos estudiantes, suelen colocar preguntas que no llevan una secuencia lógica, es decir, las cortan, o más bien dicho, hacen una pregunta de un tiempo, de pronto se pasan al pasado y luego se pasan al futuro, y cuando quieren hacer su línea del tiempo, ya no es posible hacerlo, ¿ok?
Entonces es importante que las preguntas que ustedes van a efectuar sigan una secuencia lógica desde el inicio hasta el fin en cuanto al tiempo, digamos que una secuencia cronológica correcta, ¿sale? Que esa sería la palabra, que tenga la aparición de las acciones de manera cronológica, importantísimo. Una pregunta que tengo aquí dice, When did you move to this city? ¿Cuándo te moviste a esta ciudad? Quizás podemos preguntarle cuándo nació, podemos preguntarle dónde nació, podemos preguntarle cuándo es su cumpleaños y luego quizás hacer otro tipo de preguntas para saber de dónde arrancar y hasta dónde vamos a llegar. 10 preguntas, recuerdan, ¿eh? Algunas que den inicio, algunas que den secuencia y algunas que quizás den conclusión, ¿sale? Es importante. SR4 les pide hacer oraciones tanto en inglés como en español. Entonces es importante que la sección que esté en inglés esté traducida junto en español para que nosotros podamos entender qué es lo que están ustedes efectuando. ¿Ok? La indicación de la segunda parte del segundo apartado dice, do the interview with a member of your family who can give you this information. First, ask the questions in English or Spanish, and after that write the answers in English and Spanish. Dicen lo siguiente, haz o realiza la entrevista a algún miembro de tu familia que pueda brindarte la información que ya redactaste. Primero, haz las preguntas en inglés o en español. Después de eso, escribe las respuestas en inglés y en español. Es decir, en el segundo apartado lo que van a poner es las respuestas en inglés y su versión en español. No necesitan volver a escribir las preguntas en el segundo apartado. En el segundo apartado lo que llevamos son las preguntas. Solo eso. En el segundo apartado lo que redactamos son las respuestas, tanto en inglés y con su versión en español. Eso es lo que hay que hacer. Eso es en cuanto a la actividad número o el segundo apartado de su actividad. Ahora, viene lo bueno, que es justo donde he encontrado pues algunos detalles, porque de pronto no saben qué hacer en cuanto a las líneas del tiempo y es aquí donde encontramos problemas. Dice lo siguiente, make a timeline provided. Make a timeline with the information provided. Take care that events are chronologically organized. We recommend the following link to know how to make a timeline. Dice lo siguiente, realiza una línea del tiempo con la información brindada. De aquella persona que entrevistaste ya te dio información, utilízala. Dice lo siguiente, cuida que los eventos estén organizados en orden cronológico. Te recomendamos el siguiente enlace para saber cómo hacer una línea del tiempo. Me dicen algunos, profe, ¿puedo hacer las líneas del tiempo en Canva? Asesor, ¿puedo hacer las líneas del tiempo en PowerPoint? ¿Puedo hacer la línea del tiempo en Word? Recuerden, dice, te recomendamos el siguiente enlace para saber cómo hacer una línea del tiempo. Es una recomendación. Pero en cuanto al formato o en cuanto al medio, pueden utilizar Canva, pueden utilizar PowerPoint, pueden utilizar Word. La cuestión es que me compartan su línea del tiempo, ¿sale? Ya sea una captura de pantalla, ya sea el texto, pero que me compartan su línea del tiempo. Y lo importante también de la línea del tiempo es que esté en inglés. No va en español, aquí no tiene su versión en español, va completamente en inglés. Y algo también que me ha sucedido, hay varios estudiantes que entre paréntesis ponen respuestas. No, dense cuenta que la versión en español de las indicaciones está entre paréntesis, solamente es para aclararles a ustedes que necesitan hacer de manera específica, más no van ahí las respuestas, ¿sale? Hagan su línea del tiempo de manera pues un tanto clara. ¿Listos? El siguiente espacio dice, in a paragraph of 5 to 8 lines, write your experience by listening your family's history. Dice que en el siguiente apartado, párrafos de 5 a 8 líneas, escribe tu experiencia al momento de escuchar lo que te narraba aquella persona que te dio las respuestas. Entonces, escribe una especie de reflexión, si tú lo ves de esta manera, de cómo fue la experiencia, qué sentiste quizás, qué te hizo recordar al momento de escuchar la historia de esta persona. Piensa en ello, de 5 a 8 líneas, un párrafo. Y por último dice, en un audio, tell your timeline by reading in English the questions and answers. Paste the audio link here. En un audio, narra tu línea de tiempo leyendo en inglés las preguntas y respuestas. Pega la liga del audio aquí. Dicen algunos, es decir, toda mi línea del tiempo, pues sí,
Se supone que tu línea del tiempo está basada en tus 10 preguntas y está ordenada de manera cronológica. Pues eso es lo que tienes que leer. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta y respuesta. Fueron 10 preguntas, son 10 respuestas, dicen algunos. Pero yo en mi línea del tiempo pude ir acotando algunos espacios porque se repetían en el tiempo. Entonces nada más fueron 5 y 5 respuestas. Ok, mientras dejes en claro que la información necesaria y básica está colocada de manera correcta. ¿Sale? Eso es en cuanto al último apartado. Bueno, llegamos a la sección de dudas o preguntas. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, saben que pueden contactarme a través del mensajero, a través del chat, a través de, del mensajero más bien, a través del correo electrónico, a través de algunos de esos apartados para yo saber qué tipo de dudas, qué tipo de preguntas suelen tener o tienen comúnmente. ¿Ok? Entonces, sientan la confianza de poderse acercar para que pueda apoyarlos. Tardo máximo en cuanto a ese tipo de cuestiones 24 horas en responderles, ya es muchísimo. De hecho, siempre trato de responder en la medida de lo posible, tan rápido como sea posible, valga la redundancia, ¿ok? Entonces, pueden contactarme sin ningún problema. ¿Qué tipos de dudas suelen llegar a tener los estudiantes en este tipo de semana o en la semana de trabajo número 2? Sobre todo tienen dudas en cuanto a las líneas del tiempo, porque no saben dónde hacerla, cómo hacerla y cosas como esas. Porque algunos quieren hacerla en Canva, otros quieren hacerla en PowerPoint, otros quieren hacerla en Word. En el editor que ustedes decidan, gráfico de texto que ustedes decidan, háganlo, pero que cumpla con lo que necesitamos. Una línea del tiempo, una buena línea del tiempo lleva imagen, lleva texto y lleva fecha. ¿Ok? No solamente imagen, no solamente fechas, lleva lo que necesitamos, lo que les pide justo las indicaciones. Una imagen, una fecha, un texto. Una imagen, texto, fecha. Pero sobre todo lo que va a terminar resultando aquí es la fecha para que nosotros podamos ver que lleva un proceso que es un orden cronológico de aparición de las acciones. ¿Sale? Pues bueno, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, prácticamente vamos dando por terminado nuestro espacio abierto número 4, esperando haya sido de utilidad. Les voy a dejar un video, no solamente este, sino el video de Just To de Francisco Ochoa, para que ustedes puedan repasar cómo utilizar el Just To. Los invito a utilizar lo que utilicen, que nos permítanos ver que van entendiendo las estructuras que se les están enseñando. ¿Ok? Últimos informes o anuncios, ¿sí? Recuerden que tienen 72 horas máximo para poder hacer la entrega para poder solicitar sus extensiones de tiempo, si es que no pudieron entregar en tiempo y forma sus actividades. Saben que tienen también sus máximo se me está yendo la idea, perdón, que tienen exactamente 72 horas de tiempo para pedir sus extensiones, para poder enviar sus tareas. Saben que tienen segundas oportunidades y lo señalo porque me decían algunos que querían, en alguna otra generación, que querían tener pues una mejor calificación, una mejor ¿cómo decirlo? Se me fue la idea, una mejor calificación y en el primer intento no cumplió su actividad y desean en un segundo intento. Les digo que sí, pero solamente tienen esta posibilidad una vez que la fecha no haya concluido. Si ya concluyó la fecha, ya no es posible. Es decir, dentro de los 7 días, si ustedes saben que esa actividad puede que llegue a tener una calificación que yo no espero que son tanto baja, mándenla antes de que cumplan los 7 días para que en este periodo de trabajo de 7 días en cuanto a la semana, pues puedan tener una segunda oportunidad de enviar su actividad integradora como segunda vez y ya podemos quizás asignarles, otorgarles un poquito de mayor calificación. ¿Ok? Pues bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, les agradezco bastante haber estado al pendiente de esta sesión y nos estamos viendo próximamente en algún otro momento. ¿Listos? Cuídense mucho. Bye bye.